La mañanera de Ángel correspondiente al viernes, último día laborable entre comillas de la semana. Hay dos temas que ocupan sin duda alguna la atención en el ambiente político. Los datos que dio a conocer Petróleos Mexicanos ayer, los resultados del primer trimestre de este año, y también lo que sucederá hoy al instalarse la comisión permanente y ver si Morena logra los 25 votos de los 37 que integran la comisión permanente para poder realizar un periodo extraordinario en relación con esta iniciativa del presidente de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Debo privilegiar uno de los dos temas, los dos son muy importantes, pero solamente le digo en relación con la cuestión de Petróleos Mexicanos que no obstante que algunos tratan de defender, fundamentalmente funcionarios de energía y del mismo Petróleos Mexicanos, se perdieron 532,000 millones de pesos, números más, números menos. Esa es la pérdida del primer trimestre, pero dicen, pero casi toda fue pérdida cambiaria. Es falso. Hay una serie de elementos que uno puede encontrar en los documentos dados a conocer ayer que muestran indubitablemente la tragedia que es Petróleos Mexicanos. Le voy a dar a usted un dato sujeto a que mañana en la sabatina podamos abordar este tema con mayor amplitud. Es en la lámina cuyo título es Proceso de crudo y producción de petrolíferos. Como usted sabe, de cada barril de petróleo que se refina, no todo es gasolina. Hay un porcentaje que puede ser 25, 28, 30%. Luego se extrae combustóleo, gas, asfalto, porquería, etc. Pero al final de cuentas, el costo de producir un litro de gasolina o un barril de gasolina equivalente, los 159 litros, tiene para Pemex un costo. Pero además, para que vean ustedes el margen que tiene Petróleos Mexicanos en la refinación de un barril de petróleo, agárrese usted, pierde $12.51. Ese es el margen negativo que tiene. Y todavía insisten en construir una refinería más. Hágame usted el favor. Pero en fin, entonces esto lo veremos con más detalle mañana. Y agrego otro dato también que vale la pena y mañana lo comentaremos extensamente. ¿Recuerda usted que cuando comentamos aquí los datos al 31 de diciembre de Petróleos Mexicanos con su pérdida durante el año anterior, el año pasado, que fue 350,000 sin la parte laboral, que llegó a ser 650,000 millones de pesos? Eso daba un patrimonio negativo, es decir, Pemex estaba quebrada en ese entonces. Bueno, pues hoy, 3 meses después, aquel 1.9 billones de pesos, 1.9 billones de pesos, hoy es 2.3 billones de pesos, 2.323.535, es decir, 2.323.535 millones de pesos negativos. Eso es lo que es Petróleos Mexicanos, una empresa quebrada totalmente, pero de eso hablaremos mañana en la sabatina. Vayamos ahora al otro tema. El presidente de la República tuvo a bien enviar una iniciativa para reformar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Reforma Hacendaria. Una fracción nueva, el 21 ter, donde prácticamente hace cera y pabilo de las facultades constitucionalmente exclusivas de la Cámara de Diputados en materia de aprobar el presupuesto, y él se pretendía servir con el cucharón del pozole en esta iniciativa, de ahí que haya generado tanto rechazo. Bueno, vale la pena aclarar algo que no se ha dicho de esta iniciativa. ¿Por qué la envía el presidente? A sabiendas de que está
pésimamente redactada, elaborada, constitucionalmente no es defendible, etc. Muy bien, pero ¿por qué lo hace el presidente? Porque no le queda de otra. El presidente está ante un problema de escasez de recursos, pero alguien me dirá, pero Ángel, ¿cómo hablas tú de escasez de recursos? Y ahorita se lo voy a decir. ¿Por qué en el gobierno anterior no había esta escasez de recursos? Había medicinas, había equipamiento de hospitales, etcétera, etcétera. ¿Que robaban mucho? Pues aún así había tapabocas, había batas para los médicos, había medicamentos. ¿Y por qué hoy no hay eso? Y además han recortado programas y programas y programas y no les alcanza el dinero. Por una razón muy sencilla. Con aquel gobierno no se tenía la construcción de un aeropuerto que no va a funcionar, Santa Lucía, una nueva refinería tampoco, un absurdo que es el Tren Maya. Bueno, esas tres locuras de López, esas tres van a demandar este año quizá alrededor de 50,000 millones de pesos, si no es que un poco más. 100,000 millones de pesos que el gobierno anterior no necesitaba aportar, porque el aeropuerto era una obra privada, la iban a realizar con inversión privada fundamentalmente, no había la locura del Tren Maya y menos el aeropuerto de Santa Lucía. Pero hay otro elemento, los programas sociales, entre comillas, que tiene este gobierno, que importan alrededor de 400,000 millones de pesos, tampoco tenía el presupuesto del anterior gobierno de Peña esa carga. De tal manera que todo lo que ha tomado López de programas, subprogramas y por acá le redujo a la educación, a la salud, todo eso lo ha mandado a esas tres grandes ocurrencias y a los programas del malestar, pero no le alcanza. Entonces, en vez de entender que en la tragedia que estamos enfrentando de la pandemia debe posponer, si no acepta cancelar esas tres tonterías, esas tres locuras, al menos que detenga la construcción y posponga su recobrar ese proceso a partir de enero del 2022, pero no lo va a hacer. Y en el caso de los programas sociales, no se los quiere quitar perfecto, pero reduzca el monto de tal manera que pueda tener recursos para invertirlos en equipamiento, en respiradores mecánicos, en protección, etcétera, etcétera. Pero no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hace? Recorte el 25%, vámonos, a fuerza, aun cuando dicen que es voluntaria, no es cierto. Usted sabe perfectamente que no es voluntario. Quitarles el aguinaldo, corrió a 20 y tantos mil funcionarios con experiencia, los mandó con una patada en el trasero, les regateó su liquidación, etcétera. Les quitó prestaciones, esta, la otra, y aún así no le alcanza el dinero. Entonces dice, ¿qué hago? Pues necesito actuar rápidamente para poder disponer prácticamente de cualquier partida presupuestal. Y lo hace de una manera como él acostumbra, de manera autoritaria. Y resulta que le resultó respondón una parte del Congreso, en este caso 13 integrantes de la comisión permanente. Y le aclaro a usted, como está prácticamente ya el periodo ordinario terminado, es decir, ya terminó ayer, jueves 30, y hoy 1 de mayo se va a instalar la comisión permanente. Entonces, ya tienen que convocar a un periodo extraordinario para poder analizar esa iniciativa. Tiene que haber un dictamen, ya lo tienen hecho, ya lo tienen elaborado, etcétera. Ya está ahí. En ese dictamen se modifica la iniciativa del presidente, los fondos de este fondo metropolitano continúan, no se les quita, etc. Muy bien, pero ¿cuál es lo importante aquí? Que para que se pueda llevar a cabo ese periodo extraordinario, se establece constitucionalmente que la comisión permanente debe aprobar su realización con mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de sus integrantes o de los presentes. Si tenemos 37, las 2/3 partes son 25, pero Morena solo no tiene 25,
pero incluso con la chiruza que lo apoya por X o Y razones, apenas juntan 24, les falta uno. En otras condiciones, pues quizá le dan una lana a uno y vente para acá, o salte al baño, o no vengas ese día, declárate enfermo. Pero dada la importancia del tema, hoy parece que no va a suceder eso. Y hoy, alrededor de las 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde máximo, se someterá a votación y parece que no lograrán modificar a uno solo de los 13, de tal manera que no habrá periodo extraordinario. Y si no hay periodo extraordinario, esa será una gran victoria frente a esos afanes autoritarios de López. Otra vez intentar eso será hasta el 1 de septiembre y de ahí para adelante. Y para entonces, en 4 meses, las condiciones habrán cambiado. Será una derrota tremenda que ya le avisa a López que en el 2021 va a perder ese control que tiene de la Cámara de Diputados. Y lo más probable es que pierda casi la totalidad de las gobernaturas que estarán en juego. Por eso es importante estar atentos hoy viernes a lo que suceda en la comisión permanente. ¿Cómo van a votar? Si efectivamente los 13 senadores y diputados de oposición, que serían del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano y del PRD, de esos 4 partidos, de tal manera que se frene ese intento autoritario de López para poder manejar el presupuesto a su antojo, haciendo a un lado a la Cámara de Diputados y su obligación constitucional, entre otras cosas. Por eso le digo, hay que estar atentos. A las 2, 3 de la tarde ya sabremos qué sucedió. ¿Se saldrá con la suya López? Espero yo que no sea así. Ya los 13 y los presidentes de los partidos a que pertenecen han manifestado su disposición a no votar a favor del periodo extraordinario. Y repito, ese será el primer gran golpe político para López, que mostraría el principio del fin de esa ambición totalitaria y autoritaria de López y de algunos, no pocos, que le hacen coro, como este individuo servil lacayo de Mario Delgado, entre otros muchos de ese partido que no es partido, y ese movimiento que tampoco es movimiento, nadie sabe exactamente qué es Morena. Espero que esté atento pues usted hoy durante la mañana y parte de la tarde, y mañana sábado en la sabatina, valga la redundancia, vamos a hablar de las cifras de Pemex para que vea usted la tragedia que representa Pemex para nuestro país. Un patrimonio negativo de 2.3 billones de pesos, una empresa en quiebra, insalvable, y que lo mejor que podría hacer es que la cerráramos, liquidar a la casi totalidad o a todos los empleados y trabajadores, y luego recontratar a unos con un nuevo contrato colectivo, nuevas condiciones generales de trabajo y un nuevo sistema de pensiones y jubilaciones. Nos vemos mañana, la sabatina, la mañanera de Ángel, la buena, la que le explica a usted las cosas con claridad. Muchas gracias, lo espero mañana.